Última hora en Medio Oriente, Estados Unidos ataca de nuevo a Irán por su agresión en el estrecho de Hormuz. En vivo desde Tel Aviv con Mike Tobin y los detalles. Buenos días, Lawrence. Sobre el control del estrecho de Hormuz, Irán volvió a atacar a sus vecinos. Jordania, Omán, Bahrein y Kuwait fueron atacados. Kuwait reporta daños en sus fronteras y una plataforma petrolera. Ha habido mucha actividad en las redes sociales. Estados Unidos. Miembros del servicio estadounidense resultaron heridos en Kuwait. Esos informes no son ciertos. Pero esto sigue a otra ronda de ataques estadounidenses. Ataques dentro de Irán. Puede que hoy haya nuevos informes sobre ataques recientes. Estados Unidos registran desde cargas de misiles hasta su frontera como sitios de lanzamiento hacia puntos de envío iraníes. Atacaron los estrechos y docenas de objetivos con aviones desde tierra y mar. Misiles guiados fueron lanzados desde barcos en la zona. Esta última ronda de ataques aéreos se produjo después de que Irán disparara contra un buque de carga con bandera de Chipre que cruzaba el estrecho. Viajaba fuera de la ruta designada por Irán y seguía la ruta recomendada por Estados Unidos. Ahora hay un marinero desaparecido y el barco quedó inutilizado. El presidente Trump dice que Irán provocó esta nueva ola de violencia. Ayer acordaron un trato perfecto para nosotros. Sin nuclear, sin esto, sin aquello, sin nada. Renunciaron a todo. Y luego, después de eso, se fueron de la sala. Y luego, en menos de una hora, lanzaron un dron y un barco. En cuanto al complot para asesinar al presidente Trump, según lo transmitido por la inteligencia israelí, Estados Unidos, el servicio secreto emitió un comunicado. Aunque no confirmamos ni comentamos sobre asuntos de inteligencia, recopilamos información a nivel global para ejecutar eficazmente nuestras operaciones de protección. Esto es bastante serio. Sabes, no puedes simplemente hacer este tipo de afirmaciones. Creo que es importante que los estadounidenses entiendan que lo que los iraníes están diciendo y haciendo no es nada que no hayan estado haciendo durante 47 años. Mientras tanto, más de 20 embarcaciones cruzaron el estrecho ayer. Casi la mitad del volumen previo a los ataques. El crudo sube un 3.5% a $79, un 8% más que antes del conflicto. Lawrence, vuelvo contigo. Entendido. Muchas gracias, Mike. Unidos contra el nuclear, el CEO de Irán y ex-EU, el embajador ante la ONU, Mark Wallace, se une a nosotros ahora. Señor embajador, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Quiero hablar sobre el estrecho antes de que lleguemos al estrecho. Sin embargo, hay algunos informes que indican que al observar Fordo, Natanz o Esfián, no ha habido movimiento allí. Pero parece que algunas de las imágenes de vigilancia muestran que están intentando reconstituir la montaña Pixax. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Lo agradezco y estuve escuchando el excelente informe de Mike. Obviamente, realmente lo cubriste de manera muy completa. Mira, tenemos muy buena vigilancia sobre estos sitios nucleares y estoy seguro, dado el nivel de vigilancia que tenemos. Y cada vez que ves informes de satélites comerciales o reportes de noticias o datos satelitales sobre estos sitios nucleares, estoy bastante seguro de que nuestro ejército y nuestros servicios de inteligencia realmente tienen una vigilancia bastante buena sobre estos lugares. Y mira, mover escombros en la superficie es una cosa, pero si realmente intentan excavar este material y reconstituir un programa nuclear, lo sabremos. Pero es preocupante porque claramente Irán no está listo para reincorporarse a la comunidad de naciones, como muchos de nuestros amigos han esperado en el pasado. Y creo que es bastante dudoso que alguna vez quieran hacerlo. Y este tipo de conducta está diseñada para ser provocativa y lograr que hablemos de ello. Sí, el presidente argumenta que ni siquiera tienen las herramientas para poder extraer ese polvo nuclear. Así que, pero todavía hay maneras, todavía están intentando hacerlo. Quiero pasar al tema del estrecho porque parece ser su única herramienta. ¿En qué momento debería el presidente sopesar las opciones? Porque ya tenemos planes establecidos para hacer eso, para asegurar el estrecho. ¿Estamos llegando a ese momento en que el presidente podría implementar ese plan? Entonces quitamos eso de la mesa, esas cartas. Mira, durante los últimos 47 años, Irán ha estado desesperado por confrontar a Occidente y usar el poder de negociación del terrorismo, sus grupos aliados en toda la región, su programa nuclear, que era su máxima carta de presión.
Y ahora la mayor parte de ese poder de negociación ha desaparecido. Ese poder de negociación ha sido eliminado o destruido. Ya no existe. Y el último suspiro de ese poder de negociación que esperan tener, incluso cuando los precios del petróleo y el consumo de petróleo de China, mientras los productores de petróleo alrededor de este estrecho están redirigiendo. El control del estrecho de Hormuz y el esfuerzo por tratar de controlarlo es su intento desesperado de recuperar o intentar imponer la hegemonía regional, el control en la región. Y creo que mientras este régimen siga en el poder, van a intentar ejercer cualquier poder de negociación que les quede. Y el estrecho de Hormuz es realmente su último suspiro porque sus otras herramientas ya no existen. Qué buen poema. Antes de dejarte ir, sería un error de mi parte no pedirte que respondas sobre el trágico fallecimiento del difunto senador Graham. Sé que tenías una relación con él. Él era un halcón en política exterior, pero siempre con la seguridad de Estados Unidos como prioridad. ¿Cuál es tu reacción ante su fallecimiento? Bueno, antes que nada, gracias por hacer esa pregunta, porque el senador Graham formaba parte de los 3 amigos. Éramos cercanos a muchos funcionarios gubernamentales, tanto en nuestro país como en otros. Y el senador Graham fue un gran amigo nuestro, y también de nuestro ex colega Joe Lieberman, quien falleció hace algún tiempo. Hace ya un tiempo también. Creo que lo importante a recordar, Lindsay, es que un grupo de nosotros estuvimos compartiendo una foto anoche que nuestra gran amiga Ileana Ros-Lehtinen, la expresidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, me envió. Y era una foto de Lindsay en New Hampshire con Jeb Bush, John McCain, Ileana y otros. Y Lindsay estaba simplemente radiante con esa sonrisa. Había una alegría en la política de Lindsay, en sus políticas, en las cosas que le importaban. Le encantaba hacer estas cosas, le encantaba enfrentar los desafíos de Estados Unidos y le encantaba trabajar con otros miembros, sin importar el partido. Y creo que lo que más se extrañará de Lindsay será su conocimiento, su experiencia, pero también la alegría que sentía al trabajar en estos temas. Y creo que el sentido de privilegio que tenía al trabajar en ellos y simplemente la alegría que sentía al trabajar con todos en el Capitolio y a través de las líneas partidistas, hoy en día vemos cada vez menos de eso en la política. Y con la partida del último de los 3 amigos, es un día realmente triste para Estados Unidos. Realmente lo es. Al hombre le encantaba ser senador. Muchas gracias, señor. Le agradezco, embajador. Gracias. Aquí hay una señal de que nos estamos moviendo hacia una operación militar a gran escala en Irán. En una publicación en Truth Social, el presidente dice, en parte, que el estrecho de Hormuz está abierto y permanecerá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní. Se llama así porque solo impide que los barcos o clientes de Irán entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. Ahora me acompaña el general retirado de 4 estrellas Jack King. General, ¿podemos abrir el estrecho y mantenerlo abierto? ¿Somos capaces de hacer eso militarmente? Sí, definitivamente. Lo que estamos viendo ante nuestros ojos, Stuart, es la batalla por el estrecho de Hormuz. Y los iraníes literalmente hicieron volar el MOU, porque el único acuerdo que había en el MOU, el memorando de entendimiento que el presidente firmó el 17 de junio, era sobre el estrecho de Hormuz. Íbamos a desmantelar nuestro bloqueo para que los barcos pudieran circular y ellos iban a dejar de controlar el flujo de barcos por sí mismos. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a dirigir barcos y a mantener el control del estrecho y luego dispararon contra barcos que no estaban acatando sus instrucciones. Así que aquí estamos, la batalla por el estrecho de Hormuz está aquí y Estados Unidos ganará esta batalla. Estamos llevando a cabo 2 tipos de ataques contra los iraníes. Uno enfocado en el estrecho de Hormuz y todo lo que pueda influir en su interferencia con la navegación en el estrecho. Y obviamente eso incluye drones y misiles de corto alcance. Incluye misiles antibuque, radares, sistemas de mando y control, lanchas rápidas, la lista sigue. Pero también estamos atacando misiles balísticos y sistemas de lanzamiento porque Irán está usando eso para tomar represalias contra los estados del Golfo, potencialmente contra EU
bases potencialmente Israel, a quien aún no han atacado a través del estrecho de Hormuz, pero ciertamente esa posibilidad existe. Así que esas son las dos cosas que realmente están ocurriendo aquí. Sin duda, Estados Unidos ganará esto de manera decisiva. El estrecho permanecerá abierto. El presidente ha dicho que no habrá más envíos para Irán, ni para sus propósitos, ni para sus intenciones. Vamos a bloquearlo con la Marina. Así que buenas decisiones aquí por parte del presidente. No está jugando. Eso lo supimos desde el principio. Los iraníes lo estaban poniendo a prueba aquí. Pensaban que tenían ventaja, Stuart, debido a las implicaciones políticas de las elecciones de medio término y la situación económica. Y se equivocaron una vez más, como dijimos que lo harían, y así ha sido. La siguiente, general. Hoy recordamos al senador Lindsey Graham como un defensor de la política exterior. El senador Tim Scott dice que su pérdida deja un vacío enorme. Mira esto, por favor. Sabes, el vacío que dejó Lindsey Graham en el Senado no puede ser llenado. Muchos de nosotros tendremos que dar un paso al frente y asumir las responsabilidades que él tenía desde una perspectiva global. Él tenía el poder de un micrófono para marcar la diferencia, no para sí mismo, sino para los demás. Y tengo que decirte, tenemos mucho trabajo por hacer. Encontrar a alguien que pueda acercarse a lo que Lindsey Graham significó para este país, no para este país, sino por este país en el escenario global. Bueno, General Graham abogó por financiar la guerra de Ucrania contra Rusia hasta el final. Visitó Kiev solo unas horas antes de morir. ¿Qué significa la muerte de Graham para la guerra? Sí, bueno, esa fue su 10ª visita a Ucrania. Y escucha, Lindsey Graham luchó como un tigre por sus propios electores, por el pueblo estadounidense en general. Tenía una energía inagotable y un tremendo sentido del humor. Hacía todo el trabajo duro que hacía con humor y era completamente intrépido e inquebrantable respecto a Estados Unidos. Y él creía que Estados Unidos era una nación excepcionalista, que tenía un lugar en el mundo y que su liderazgo global era desesperadamente necesario en un mundo tan peligroso. Así que siempre fue un defensor de una economía fuerte, un ejército fuerte y un liderazgo estadounidense fuerte, y él mismo formaba parte de ese liderazgo fuerte de Estados Unidos. Quiero decir, soy uno de sus muchísimos amigos, y la pérdida aquí es impactante, y también es asombrosa y personal. Pero sí, creo que hay un enorme vacío aquí, Stuart, por lo que Graham hacía. Sabes, era un político muy orientado a los resultados. Fue uno de los políticos más efectivos que he conocido. Sabía cómo lograr que las cosas se hicieran. Siempre le decía, tenemos que hacer esto, senador X, Y y Z. Y de vez en cuando él me aconsejaba. Nunca usaba mi primer nombre, salvo en esas ocasiones. Decía, Jack, tienes que recordar que soy un político. Tomo lo que puedo conseguir. Luego regreso más tarde y veo si puedo conseguir un poco más. No puedo hacer todo lo que quieres que haga. Y ese era Lindsey Graham, orientado a los resultados, dispuesto a comprometerse, un político muy efectivo. Bien dicho, señor. General Jack Keane, siempre es un placer. Gracias por acompañarnos, un placer. Gracias. Muy bien, los precios del petróleo suben a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos, Irán y el Golfo Pérsico. El presidente Trump enfatiza que Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz. El presidente también anunció en Truth Social que el bloqueo a los puertos iraníes ha sido restablecido y agregó que todos los demás países pueden usar el estrecho, pero Estados Unidos se nos reembolsará por gestionarlo. Nosotros Teníamos un acuerdo, era un trato cerrado. Y luego lo rompieron, siempre lo rompen. Hemos tenido 10 acuerdos con estas personas, así que simplemente los vamos a golpear muy fuerte. Y vamos a mantener el control del estrecho y probablemente lo gestionaremos. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Entonces, Griff, ¿qué crees que está pasando aquí? Presidente Scott, hemos estado debatiendo un poco, ya sabe, dijimos, oye, la vía fluvial tiene que estar abierta. Nadie puede cobrar peaje por ella. Irán no puede cobrar peaje por ella. El presidente habla de eso. Jackie diría cobrar peaje. No puedes hacer eso. Puedes elegir otra palabra. Podemos debatir eso. ¿Por qué de repente suenas como si fueras de Brooklyn cuando dices cobrar peaje? ¿Tienes un problema con mi acento? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto, Griff?
¿Qué piensas al respecto? Creo que estoy listo para ser el guardián de la galaxia, pero ahora es el guardián del estrecho de Hormuz. Memes. Hazte a un lado, Chris Pratt. Van a salir algunos memes, si es que no han salido ya, sobre este programa. Muchas veces, cuando todo esto comenzó, se mencionó que una quinta parte del petróleo mundial pasa por ahí. Y el hecho de que ahora vaya a volver a imponer este bloqueo nos va a poner más o menos en la misma situación en la que estábamos. Era como si tal vez fuéramos a lograr un acuerdo. El presidente dijo que pensaba que este acuerdo iba a ser el acuerdo. Y así se siente, si somos honestos, como un paso adelante y dos hacia atrás. Pero cuando miras, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que el paso adelante era el MOU, el memorando de entendimiento? Sí, pero como dijo el presidente en ese fragmento con nosotros esta mañana en Fox and Friends, simplemente siguen rompiendo las cosas, siguen rompiendo sus promesas. Dicen que quieren dialogar, pero nos están dejando fuera. No necesariamente engañando al presidente, pero no siendo honestos con plena fe. De sentarse a la mesa. ¿Te sorprende que él parezca un poco sorprendido por eso? ¿Sabes como que ahora está diciendo, vaya, no cumplen sus acuerdos? Sentí que eso era más bien sabiduría convencional, básicamente, como que todos sabían que no los iban a conseguir. ¿Por qué no negocias con terroristas? Bueno, no lo haces, pero cuando separas el tema del estrecho de Hormuz y el hecho de que lo reabrieron y eso también estaba poniendo dinero en cuentas bancarias iraníes, el hecho de que luego intentaron volver a ejercer ese control y empezaron a atacar a los socios del Golfo allí, atacando Kuwait, atacando Bahrein, atacando Omán. Quiero decir, todas estas son personas que también están vinculadas al estrecho de Hormuz. Así que finalmente dijo, mira, ya éramos el guardián de facto antes. Así que ahora hagámoslo oficial. Lo estoy declarando. Y por cierto, vamos a ser compensados por haberlo hecho gratis antes. Ahora, esto es lo que él está diciendo. Jackie, ¿cómo estás? Me alegra verte. ¿Estás triste? El memorando de entendimiento parece estar muerto. ¿O tú qué piensas? Nunca pensé que el memorando fuera a llegar a ningún lado. Y de hecho, creo que fue Lindsey Graham hace unas semanas quien dijo, lo aprecio en uno de los programas de los domingos. Aprecio lo que el presidente está intentando hacer con la diplomacia, pero no creo que la diplomacia vaya a funcionar y que esto va a terminar. Llegar a los golpes, que es lo que yo también he estado pensando. Solo que me estoy poniendo un poco impaciente con lo paciente que ha sido el presidente, lo cual no es realmente su estilo, pero aquí ha sido increíblemente paciente. Y me pregunto, ¿qué sabe él sobre la situación que nosotros no necesariamente sabemos y por qué está tan tranquilo al respecto? Hemos hablado de esto antes en Fox and Friends. Mi mamá es de Irán y entonces al final, ¿qué haría yo? No confío en este régimen ni en ninguno de sus tentáculos. En última instancia, lo que me gustaría ver es un país libre con un nuevo liderazgo. Eso nos permitiría, ya sabes, hacer un acuerdo en el que realmente puedas confiar en que van a cumplir con lo que dicen. Personas que no tengan nada que ver con este régimen en absoluto. Y simplemente me pregunto, como que, ¿qué está esperando el presidente? Definitivamente hay un grupo en este país que está diciendo, como tú has dicho, si hacen esto, voy a terminar el trabajo. Si hacen aquello, voy a terminar el trabajo. ¿Cuál va a ser el punto de quiebre en el que terminemos el trabajo? Exacto. Y ya sabes, parecería que el presidente decidió en su paciencia, Jackie. Es tremenda la paciencia que ha mostrado. Estoy sorprendido por ello. Y creo que esto nació del hecho de que se dio cuenta de la gravedad de hacer algo que ningún presidente en administraciones anteriores estuvo dispuesto a hacer. Pero también vio lo que parece ser un éxito en Venezuela, que fue, en lugar de un cambio total de régimen e instalar personas que nunca habían estado allí. Manejándolo con Delcy Rodríguez parece estar funcionando debido a un interés de autopreservación por parte de los remanentes de ese régimen. Y pensó que podía hacer eso con los líderes que quedaban allí, que no podían ser eliminados. Pero tienes a un tipo como Ahmad Vahidi, que es el jefe de la IRGC, quien fue el comandante original bajo el ayatolá anterior. Para él fue el comandante de la Fuerza Quds. Parece que no se está conteniendo. Siguen bombardeando objetivos, particularmente aliados del Golfo. Y por eso creo que el presidente estaba dispuesto a dar un paso raro y lento hacia eso, para decir, voy a ser paciente, pero eventualmente voy a tener suficiente. Y parece que ya ha tenido suficiente. Dagen, tal vez fue paciencia. Quizás también estaba ganando un poco de tiempo porque estaba observando algunos indicadores económicos que le decían, necesitamos un respiro.
por los altos precios del petróleo. Necesitamos un respiro, tal vez, ya sabes, de los precios más altos de los bonos. Él no solo observa el aspecto militar de esto, él observa todos los diferentes elementos. Ahora que las cosas se han calentado de nuevo, los precios del petróleo suben un poco, los rendimientos suben un poco. Así que creo que estas son algunas de las cosas que él estaba contrarrestando con el MOU. De alguna manera, esto vuelve a estar sobre la mesa aquí. Pensé que el memorando de entendimiento estaba en gran parte impulsado por la disminución de los inventarios de crudo y productos han seguido disminuyendo aquí en Estados Unidos. Aunque se ha hablado mucho de un exceso de petróleo, eso realmente no ha ido en la dirección correcta aquí en EU. Al mismo tiempo, las tasas de interés a largo plazo han ido en la dirección equivocada. Eso se debe en parte a las expectativas de inflación, al diferencial de inflación a 5 años. La inflación tocó un mínimo reciente, pero ha vuelto a subir, no de manera dramática, pero va en la dirección equivocada. Como has visto, también hay preocupación por el endeudamiento que Estados Unidos tiene que asumir para mantenerse en este conflicto. Y esto es simplemente una prima adicional de plazo, es decir, estamos restableciendo el bloqueo. Vamos a cobrar que un 20% como peaje, llamémoslo como es, sobre el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Eso es alrededor de $15 por barril. Eso compensa parte del costo de nuestra presencia en la región, pero aún así tendremos que pedir más dinero prestado para financiar este conflicto. Y esa es una de las razones por las que ves que el bono a 30 años está en 5.10. Así que ha sido interesante ver lo dramático o lo instantáneo que ha sido el movimiento de regreso en la dirección equivocada para algunos de estos activos financieros. Y creo que la clave aquí es que el mercado de valores estaba subiendo a nuevos máximos históricos en los primeros meses de este conflicto. Sin embargo, hay debilidad, signos de interrogación sobre el desarrollo de la IA y el comercio relacionado con la IA. Y si le sumas eso a la mezcla, es un goulash que no creo que mucha gente quiera comer. ¿Te sirvo tu goulash ahora, Taylor? Aquí. Déjame empezar con la debilidad y luego terminaré con una nota positiva. Así que la debilidad a la que me refiero, y Dagan puede estar de acuerdo o no, esto es noticia vieja, pero lo volví a leer esta mañana y David Bonson me estaba hablando de ello. Así que lo tengo muy presente. En el primer trimestre, el crecimiento de las ganancias fue del 28%. Eso es enorme. Y pensamos en esos números mientras nos preparamos para los resultados del segundo trimestre e intentamos imaginar otra temporada de ganancias positivas este trimestre. Pero 12 puntos porcentuales de eso, es decir, las ganancias habrían sido del 16% en lugar del 28%. Si no fuera por todos los hyperscalers que reportaron sus aumentos en startups como Anthropic, OpenAI, SpaceX. Así que un crecimiento de ganancias del 16% es realmente bueno, pero no es 28%. El 28% es porque reporté una revalorización en mi participación en mi fondo de capital privado. Así que creo que solo debemos tener cuidado porque debajo de la superficie hay mucha fragilidad. No voy a decir que eso sea legal, eso es GAAP, eso es apropiado, lo que se supone que debes hacer. Pero creo que debajo del capó hay cosas. ¿Estamos obteniendo realmente un crecimiento de ganancias del 28% o estamos obteniendo algo menor que eso debajo de la superficie? Pero aquí es donde continúo. Luego, las noticias positivas. Hemos hablado sobre el peso igual frente a la capitalización de mercado. Los índices de peso igual están superando al S&P 500 desde mediados de mayo. Así que este es un mercado más amplio que no depende de los hyperscalers como antes de mayo. Eso es una muy buena noticia. Aún mejor que eso, la mediana del S&P 1500, no 500, sino 1500, ahora está mostrando un crecimiento de utilidades por acción de 2 dígitos. Eso es lo más fuerte desde la recuperación del COVID. Así que eso es más amplio que solo el MAX 7. Así que creo, ya sabes, podríamos hablar mucho sobre la temporada de resultados. Sigo siendo muy positiva al respecto. Creo que bajo la superficie solo debemos tener en cuenta que esto es frágil. ¿Qué tan frágil es? Pero sí me gusta que este sea un mercado que se está expandiendo.
Así que si hay tropiezos en el petróleo, si hay tropiezos en la energía, el mercado en general no depende tanto de la IA como pensábamos. Bueno, mencioné esto, que el 95% del crecimiento de las ganancias del segundo trimestre está en solo 20 acciones y el 40% está en Micron y Nvidia. Y una de las razones por las que el mercado está asustado hoy es que si miras SK, Hynix, el fabricante de chips surcoreano, creo, no lo he revisado hoy, los ADR están bajando más del 9%, pero en Corea del Sur cayó, sería un récord del 15%, porque eso de alguna manera refleja, recuerda, yo escribo, el cambio rotacional hacia la IA. Bueno, te estás rotando hacia pérdidas con los semiconductores y existe un escepticismo generalizado sobre las valoraciones y sobre si, como cualquiera de estas empresas, darán frutos o generarán los resultados suficientes para justificar los precios de estas acciones. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.